ahora saludamos muy cordialmente a don José Luis Márquez. Él es de España. Nos va a comentar esta tarde una charla que lleva algún tiempo hecha, porque él es muy programado, siempre las hace con antelación, ¿verdad, don José? Y nos va a compartir esta tarde el tema el cristianismo tradicional y la fe bahá'í. Don José Luis, muy buenas noches, muy buenas tardes para nosotros. Muy bienvenido. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, aquí ya se ha hecho de noche y veo que es que ahora tenemos menos diferencia de horario. En vez de 6 horas tenemos solo cuatro. Bien, cuatro solo, sí, sí. Aquí son las 8 ya un poco largas, ¿no? 8:15. Y aquí, bueno, tengo que tener un recuerdo, esta oración que también se ha hecho tan especial, que a mí me gusta y mi nieto también se la sabe de memoria, esta oración para todos aquellos necesitados. Y aquí en España hemos tenido una tragedia tremenda. Conocen ustedes toda la zona de Valencia y un poquito también de La Mancha. Muchas personas han muerto y otros han quedado sin casas, sin coches. Siempre hay, bueno, la mayoría de las cosas que nos pasan a los seres humanos son por culpa de nosotros mismos, pero hay algunas como terremotos, inundaciones, pero que también las inundaciones hemos tenido culpa porque hemos descuidado el planeta. Y también si las casas se construyen donde se deben de construir y bien construidas, tienen menos riesgo. Aparte de este recuerdo pues muy especial por todos ellos, pues me, me animó a presentar el tema que es que tengo unos cuantos. Además he creado una página web que ya creo que la compartí, en la cual podrán encontrar apenas pocos vídeos, pero sí que los vídeos pueden encontrar en la web de ustedes, de Facebook, pero yo tengo ahí pues artículos o esto mismo pues está a lo mejor en formato de PDF donde se puede leer tranquilamente luego. Así que cuando quieran empezamos, presento el tema. Así es, la sala es suya, don José. Sí, pone compartir pantalla y voy a ver si comparto pantalla. Ah, bueno, estoy aquí, sí, 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 voy a compartir pantalla. Eh, ¿Está? Ah, bueno, por lo menos me siguen viendo ustedes. Sí, sí, está perfecto. Y esta Cristianismo vez, tradicional y fe bahá'í. José Luis Márquez, y, yo 2024. muy bien, tengo el privilegio, Dios me quiso escoger a mí, podía haber escogido otros que fueran más listos o más buenos, pero bueno, me quiso escoger a mí y unos pocos sacerdotes más que he conocido. Conocí uno en la Universidad NUR en Bolivia, que había sido sacerdote católico, otros en Puerto Rico, que habían sido de otras dos iglesias, alguien también en Italia. O sea que no he sido el único, pero yo he sido un sacerdote que en el año 1969 conocí la fe bahá'í cuando yo ya tenía pues toda una tradición de 13 años estudiando en seminarios y en universidades bueno, entonces pues esa preparación me ha servido para poder comprender. También me sirvió de dificultad, porque yo me llegó en mi corazón, no el primer día, sino el segundo día que hablé con una alumna de Biblia, me explicó la fe baja y pensé que quizás esto era de Dios, que era tan bueno Dios que nos había amado a todos los pueblos de la tierra, no solo al pueblo judío y no solo a los cristianos, que al fin y al cabo es una parte de la humanidad. Entonces, a mí me trajo problemas precisamente para entender cómo podía comprender ahora las grandes creencias cristianas de la divinidad de Cristo, la redención, la Trinidad. Y esto es lo que voy a explicar, que yo me supongo que prácticamente ustedes también tienen raíces cristianas y vamos pues a tener dos partes en esta charla. El cristianismo tradicional, y digo tradicional porque es que también hoy día hay teólogos muy modernos que tienen ideas muy parecidas a las que tenemos los bajáis, que han desmitologizado y explican las cosas de una forma más adecuada al siglo XX y XXI, pero vamos a ver lo que durante 20 siglos hemos estado creyendo los cristianos y nosotros también antes de que conociéramos la fe bahá'í. Y una segunda parte en que explicaré la fe bahá'í, lo que tienen de parecido y lo que tienen de diferente. Bueno, pues entonces yo ahora a ver si esto es lo que tengo que compartir. Ah, eso es bien. El título, Cristianismo, pues un símbolo que es la cruz en la que murió Jesús. Y la cosmovisión es una visión global del universo, de la vida, de todo. Hay diversas cosmovisiones, puede ser una cosmovisión cristiana o budista, o atea o agnóstica, o de diversos tipos. Pues bueno, la cosmovisión católica tradicional, la mejor presentación del esquema conceptual en el que yo me eduqué está en el Catecismo de la Iglesia Católica.
Había muchos catecismos, más o menos pequeñitos para los niños de primera comunión, pero el Papa Juan Pablo II, en 1992, publicó un catecismo que es un libro completo donde están ahí todas las creencias que un católico debe de creer. Otra versión más breve y sintética es el credo que se recita cada domingo en la misa de las iglesias católicas. Y aquí yo resumiré las principales creencias que muchos aprendimos desde niños, aunque algunas, como he dicho, ya se han actualizado. Las principales creencias cristianas son la Trinidad, que Dios no es uno, pero solo, pero tiene tres personas. Que de esas tres personas, pues el Hijo de Dios, la segunda persona, se encarnó, que Jesús es Dios y es hombre, que Jesús nos redimió con su muerte y todos los seres humanos pueden entrar al cielo si se redimen, si se bautizan y de alguna forma pues les llega la redención de Jesús. Y por eso durante siglos también había que ir a convertir a los infieles porque si no, pues se iban a condenar todos al infierno. Luego está también la idea de la resurrección. Jesús resucitó al tercer día del sepulcro y también los cristianos creen que algún día muy próximo se lleva esperando desde el tiempo de San Pablo, así que imagínense, pues resucitaremos todos. Luego la ascensión al cielo de Jesús y que también nosotros ascenderemos al cielo. La idea de Dios que tienen los cristianos, los católicos tradicionales, es que hay un Dios infinito y eterno que creó el universo. Más o menos podríamos estar de acuerdo, por supuesto. Pero esto fue hace unos 6.000 años, según se creía hasta mediados del siglo pasado, conforme a los relatos bíblicos. De hecho, el calendario judío pues, está en el año 5785, algo así, si me equivoco fácilmente. Pero en fin, se piensa como que Adán y la creación y todo aquello fue hace 6.000 años. Dios ha comunicado a la humanidad a través de todo lo que fue revelado en la Biblia, que es desde los 5 libros revelados por Moisés hacia el siglo XII a.C., hasta el tiempo de Jesús, y el Apocalipsis, que se supone que lo escribió San Juan el Evangelista, aunque esto por supuesto se duda, pero lo escribiría ya San Juan Evangelista hacia el final del siglo I. Sí que durante unos 13 siglos estuvo Dios revelando, pero antes había estado callado y después ya no ha dejado ya de revelar nada. La Biblia, según este libro sagrado, Dios creó a Adán y Eva, los puso en el jardín del Edén, donde se dejaron tentar por el diablo y cometieron un pecado original que heredamos todos los seres humanos. Siglos más tarde, Dios eligió a Abraham, que no lo pongo aquí, pero es un personaje muy importante, a partir de ahí comienza todo el pueblo hebreo, y Dios ya en el 1250 más o menos, según las tradiciones, antes de la era cristiana, Dios habló con Moisés y a través de él liberó al pueblo hebreo y lo convirtió en su pueblo elegido. Solo él era el pueblo elegido, así lo creyeron ellos, los hebreos y luego judíos. Preparaba así de una forma muy especial de ayudar a la humanidad en su desgracia del pecado original. Aquí es como se suele pintar a Dios como tres personas. Yo lo he visto incluso en algunas iglesias de aquí y sobre todo también en algunos países americanos, que suele pintarse al Padre y el Hijo casi exactamente iguales a lo que el Padre más canoso. Aquí tiene la barba más larga, pero son Padre e Hijo, aunque ya sabemos que lo del Padre es solamente una imagen. En cambio, Cristo sí que fue un hombre que vivió aquí hasta los 30 y pocos años en que fue crucificado. Y el Espíritu Santo se suele poner con una paloma porque hay una forma simbólica que dice que cuando fue bautizado Jesús en el Jordán, una paloma se posó sobre él, una forma de decir como que la palabra de Dios se posó suavemente sobre él, pero no es que fuera un animal, pero es el símbolo. Esto es simbólico, pero así ha quedado en la imagen de todos y así parece como que Dios está arriba, encima de las nubes, sentado Jesús a la derecha del Padre, con el Espíritu Santo detrás y normalmente también se suele pintar a la Virgen María debajo. La Trinidad, Dios es uno, pero tiene tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre envió a su Hijo hace 2000 años para que hablara sobre él, para que anunciara un reino espiritual y ofreciera su vida para redimir a todos los seres humanos del pecado original. Una ofensa a un Dios infinito que requería un sacrificio de valor infinito también. Tenía que ser hombre para que pudiera sufrir y tenía que ser un Dios para que pudiera tener un mérito infinito. Todo esto es la creencia tradicional cristiana y sobre todo católica. Aquí vemos una imagen de Jesús que empezó a predicar después de ser bautizado por Juan Bautista en el Jordán y sus primeros amigos fueron los pescadores Pedro, Santiago, Juan y otros pocos más hasta 12. El tema de la creencia en la divinidad de Jesús, Cristo, Hijo de Dios,
la encarnación, que el Espíritu de Dios que está en todo el universo, pero la segunda persona, solo la segunda, no la primera ni la tercera, la segunda se convierte en un ser humano y a la vez divino. Es un enfoque totalmente mitológico, está ya muy estudiado por los no creyentes que estudian la teología y el cristianismo y también por los mismos teólogos actuales, pues que esta forma de expresar que el Hijo de Dios se encarnó en forma de un ser humano nacido de una madre virgen en Belén de Judá es muy parecido al mito tradicional de los griegos y los romanos en que un dios se casa con una mujer y tiene un héroe que es medio dios y medio hombre, o una diosa se casa con un hombre. Jesús era una sola persona, según la tradición cristiana, pero tenía dos naturalezas. Esto lo empezaron a explicar los teólogos ya a partir del siglo IV, después del Concilio de Nicea 325. No pueden imaginar la de sectas y divisiones que hubo en aquellos 3 o 4 primeros siglos porque no lo tenían nada claro. Para los apóstoles Jesús era un ser humano que en todo caso después de morir y resucitar, y cuando llega a Pentecostés comprenden que Dios lo ha elevado arriba, lo ha deificado, lo ha convertido pues en un ser muy especial, el Mesías que ellos esperaban. Pero todas estas ideas de que fuera un Dios bajado a la tierra, ni tampoco en el Evangelio, aunque ya tenía esta creencia, está muy claro. Jesús nunca dice yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, no, dice yo soy el Hijo del Hombre, y en todo caso se refiere al Padre. Lo más importante de la predicación de Jesús fue hablar del Padre, y habla mucho de él, y hablar de un reino que tenía que venir incluso en aquella generación. Bueno, según la creencia cristiana, con su muerte en la cruz, Jesús reconcilió a los seres humanos con Dios Padre, ya pagó por aquella culpa de Adán y Eva y nos abrió la posibilidad de entrar en el cielo. Bueno, Saulo de Tarso se llamó así Saúl y era de Tarso, era un personaje parecido a Ben-Hur, que era un judío pero con una cultura romana y griega, y además estaba un buen judío, educado por Gamaliel, un fariseo. Pues Saúl, que él quiso luego llamarse Pablo, Paulo pequeño, no había conocido personalmente a Jesús, no fue de los primeros 12 apóstoles. Él se considera a sí mismo un discípulo iluminado gracias a sus visiones en el camino de Damasco y otras que tuvo después. Pablo aprende a través de los otros discípulos, pero elabora sus propias reflexiones y comprende que Jesús tiene una realidad espiritual particular. En sus cartas, que fueron escritas entre el 51 y el 58, piensen que es lo primero que se escribe después de morir de Jesús. Los evangelios serán ya más tarde, a partir de los años 60, 70 o más. Pero Pablo, en esas primeras cartas, se refiere a Jesús como el Hijo de Dios y Señor. Esto se ve que lo tenía yo en portugués y se ha quedado por ahí. Deus. Bueno, pues ya piensen que fue Pablo el que empieza un poco a elaborar, cuando todavía los apóstoles no habían escrito nada, que de hecho tampoco fueron los que escribieron nada, los evangelios escribirían discípulos, los apóstoles lo atribuirían a Mateo, a Lucas, a Juan y a Marcos. Quizás Marcos y Lucas sí que fueron escritos por estos personajes, pero no Mateo ni Juan, sino por discípulos suyos. Aquí tenemos a Pablo hablando con alguno de sus discípulos y Pablo elabora un concepto de Jesús como un ser divino enviado a la tierra por Dios Padre para morir por el pecado de Adán. Y él asocia con Jesús un estado divino, como el Hijo de Dios y Redentor de la humanidad, para librarnos del pecado de Adán. Esto lo he dicho antes rápidamente, lo vuelvo a leer. Cristo tenía que ser hombre y como hombre asume los pecados de los hombres y ofrece su vida como sacrificio y muere en la cruz. Hoy día está muy estudiado esto por teólogos, incluso teólogas, que no tiene ningún sentido que Dios tuviera un hijo y que además lo mandara para que lo mataran los demás. Era un mito muy primitivo que existía en algunas culturas de que a Dios no le ha salido bien la creación o los hombres se han rebelado y tienen que meterse dentro de la humanidad para poder liberarles. Y entonces, pues aquí aparece como que Dios le manda, como si fueran dos personajes tan distintos que dicen, mira, tú tienes que bajar a la tierra, yo estoy aquí todo ofendido, hasta que a ti no te maten, pues no ten, los pobres hombres, seres humanos no pueden entrar en el cielo. Así que Cristo, como hombre, asume los pecados y en cambio como Dios, pues tiene un mérito infinito y con su sangre paga la deuda de sus hermanos y hermanas los hombres. Nos puede parecer un poco extraño, pero esto es lo que hemos creído cuando nos educaron desde niños y lo que siguen creyendo los católicos más tradicionales y, por supuesto, otros cristianos de otras iglesias. Los teólogos más modernos, por supuesto, que lo entienden de otra manera, como he dicho, más parecida a lo que explicamos los bajáis. Aquí veremos otra vez Jesús en la última cena, también cuando les dice, tomad y comed, este es mi cuerpo, que clarísimamente Abdul Baha lo explica, creo que nos hace unas preguntas. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Está sentado ahí, no hay dos Jesuses. No hay uno que está vivo
y que todavía no lo han matado, al día siguiente lo van a matar el Viernes Santo, y entonces están comiendo a Jesús en trozos, y estaban clarísimo de que no era así. Simplemente una forma simbólica de expresar de que él de alguna manera quedaría con ellos, y cuando compartían el pan sería una forma de recordar aquella cena y aquella presencia. Bueno, la visión cristiana es que para alcanzar la salvación eterna y la liberación del infierno, un lugar de fuego perpetuo y tortura, que ya afortunadamente el Papa Juan Pablo II en 1999, 28 de julio, recuerdo muy bien, pues dijo, no, el infierno no es un lugar, sino es un estado del alma. Lo que los bajes decíamos hacía ya muchos, muchos años. Pero bueno, por lo menos ya no creen que existe un infierno allá abajo, donde se están quemando. Y me supongo que también me imaginarán que el cielo pues también es un estado, no está en ninguna galaxia ni en ninguna estrella. Bueno, esto es lo del infierno. Y segundo, la vida en la iglesia fundada por Jesús, esto creen los católicos, es solamente la Iglesia Católica Romana, dirigida por el Papa y la jerarquía de obispos y sacerdotes que administran los méritos de Cristo para la salvación eterna. Hoy día, algún día publicaré un libro donde estudio todos estos temas, pues precisamente habla los teólogos de que todo esto ya de la importancia del obispo de Roma por encima de los obispos, de los demás obispos, como dicen los ortodoxos, que creen que son diversos obispos y ninguno tiene autoridad absoluta, pues los católicos empezaron a reafirmar y empezaron a decir que esto era lo que Pedro le había dicho Jesús, pues ya a partir del siglo cuarto, quinto, la Edad Media, más tarde, precisamente. Bueno, también es muy curioso cómo la Virgen María, que incluso en el Evangelio no tiene tanta importancia como María Magdalena, sí aparece en el Evangelio de Lucas, que también es una elaboración bastante literaria, aparece que María pues concibe de forma virginal a Jesús, pero incluso cuando luego empieza Jesús a predicar, pues ella dice el Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribió, que dice, pues su madre y sus hermanos querían ir a buscarlo porque pensaban que estaba mal de la cabeza y quería llevarse a la casa. Y de hecho, ya se presentó un día que está predicando y le dicen, oye, que tu padre y tus hermanos están aquí, que han venido a buscarte. Dice, mi madre y mis hermanas son aquellas que cumplen la palabra de Dios. La verdad que María, según los relatos, incluso en la cruz, no estaba ni siquiera María. La que lo siguió fue María Magdalena, y que luego la pondrían como si fuera una prostituta. Esto ya fue una elaboración posterior. En cambio, María sí que tenía Magdalena. En cambio, su madre, pues la pobrecita, bastante sufrió que su hijo se le marchó de casa y solamente en el Evangelio de Juan, que como digo se escribió ya a final del siglo, aparece la escena de que está ahí al pie de la cruz y está Juan y le dice, hijo, pues ahí está tu madre, madre, está tu hijo, cuando en realidad los otros evangelios lo que dicen es que estaban otras mujeres, varias Marías, pero ninguna era la madre, y también que los apóstoles se habían ido a Galilea muy asustados y con miedo. Bueno, los medios más importantes para beneficiarse de la salvación de Cristo son los sacramentos, sobre todo el bautismo y la Eucaristía. No voy a entretenerme en esto, la oración, el ayuno, la mortificación, las devociones, y otro día lo pueden leer tranquilamente cuando esté el vídeo publicado. Y luego las devociones y súplicas y ofrendas a los santos, esto es muy católico también. Los protestantes, Lutero, Calvino, quisieron reformar, porque la verdad se ha hecho toda una jerarquía más parecida a las creencias hindúes de que hay un Dios, que además son tres personas, como en la India, que además está luego la Virgen María, que luego están los santos, en fin, toda una serie de escalones para llegar hasta Dios. Y aquí aparece pues la veneración a María, la Virgen que dio a luz a Jesús, que en la concepción virginal, como está en el Evangelio, también la reafirma Muhammad en el Corán y también la reafirma Bahá'u'lláh y Abdul-Bahá, así que no vamos a negarla. Respetamos que de alguna manera virginal nació Jesús, pero que lo importante era que Dios nos quiso dar ese regalo de un profeta, un mensajero de Dios, que nació de una forma especial. Pero no por eso quiere decir que sea un Dios hecho hombre y que sea a la vez Dios y a la vez hombre, como he dicho, como los mitos de los héroes griegos y romanos. También es muy curioso la creencia cristiana desde los primeros tiempos de que va a venir un juicio final en que los malos irán al infierno, Jesús vendrá ahí como juez de todos, una forma simbólica del triunfo de Jesús al final de los tiempos, y los buenos irán al cielo. Todo esto, según San Pablo, en la primera carta que escribió, bueno, aquí explica lo del juicio individual, cielo, infierno, purgatorio. Del limbo ya hoy no se habla prácticamente. Y luego también pues, se piensa que los cristianos piensan que cuando llegue Cristo será el fin de la historia humana, y que resucitaremos con nuestro propio cuerpo.
Vuelvo hacia atrás porque es que es muy interesante saber que ya Pablo, como Jesús había dicho que él vendría en esa misma generación, Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, pueden buscar a ustedes, es corta, es el primer escrito de todo el Nuevo Testamento, dice, cuando Cristo venga, los muertos resucitarán y volarán con él al cielo. Y luego nosotros volaremos también con él al cielo. Claro, murió San Pablo y no ocurrió eso. Y llegó el año 1000 y tampoco. Y llegó el año 1403 que lo esperaba San Vicente Ferrer, tampoco. Llegó en 1844, que lo estaban esperando muchos cristianos y nunca llegó. Pero, en fin, han surgido muchos grupos cristianos esperando el retorno de Cristo. Cuando nosotros sabemos, los bajáis, que el retorno de Cristo se cumplió cuando llegó Muhammad, cuando llegó el Ba, cuando llegó Bajaulá, porque de alguna forma cada uno de ellos son espejos distintos en los que se refleja el mismo Dios y se ha cumplido la venida gloriosa de Jesús, pero en otro ser humano distinto. Esto lo podríamos explicar de otra manera, pero no es momento. Bien, vamos a pasar ya a que la salvación personal es muy importante, la necesidad de reconocer a Jesús. Por eso los misioneros dedican su vida a convertir. Eso es lo que hacían antes. Hoy día ya en las últimas décadas, desde el Concilio Vaticano II, creo yo, pues ya van más bien con una labor social. No están tan preocupados como cuando yo era niño, que me vestían a mí a veces de indio, de chino, de misionero, con 7 años, para ir pidiendo por ahí por la calle para que los pobres chinitos pudieran convertirlos los misioneros. Y recogíamos papel de plata de los chocolates y recogíamos también sellos. Bueno, todo esto era una forma de ir para convertir porque el resto del planeta, cuando en realidad, claro, que todo el planeta no se haya hecho cristiano después de 2000 años, pues es bastante triste porque serían millones y millones que estarían en el infierno, cuando unos pocos millones, una pequeña parte de la humanidad estaría en el cielo. Bueno, el amor de Jesús, a Jesús de Nazaret y sus enseñanzas ha llevado a muchos cristianos y cristianas a recluirse en monasterios y conventos para dedicarse más plenamente al camino espiritual de oración, sacrificio, estudio y trabajo. Eso es algo que también ha ocurrido en el budismo sobre todo, ¿eh? También están por los sufíes o algunos grupos, algunas tarijas musulmanas, como que los buenos tienen que aislarse del mundo, cuando en realidad es más importante que precisamente también todos los buenos, vivamos en el mundo, digo los buenos, bueno, que las personas más espirituales no se aíslen, sino que estén formando familias, llevando adelante los negocios, llevando adelante la sociedad. Por eso Bajo le dijo que había que dejar los monasterios y, y el sacerdocio. Bien, la civilización cristiana, yo es que defiendo también la gran labor que ha hecho durante 20 siglos la civilización cristiana. Ha llevado a muchas personas a servir a los demás en labores de enseñanza, de atención sanitaria, de ayuda social, fueran sacerdotes, monjes, monjas o seglares. Yo creo que incluso en este momento no hay ninguna organización en el planeta que tenga tantos hospitales, tantas escuelas, tantas labores sociales como tiene la Iglesia Católica, que al fin y al cabo es la comunidad religiosa más grande. La tercera parte de la humanidad son cristianos y de ellos la mitad son católicos. Y también estas creencias y vivencias cristianas, todas estas que hemos explicado, aunque ahora nos suenen un poco extrañas y mucha gente que se ha criado como católicos ya no las creen, pero han provocado multitud de expresiones literarias y artísticas de todo tipo a lo largo de 20 siglos, constituyendo una gran parte del acervo cultural de Occidente. Piense que estas creencias están en las catedrales, en las iglesias, las esculturas, las sinfonías de Bach, la música de tantos y tantos grandes compositores. En fin, es muy importante todo lo que estas creencias cristianas han entrado en nuestra cultura. Yo voy al Museo del Prado a menudo, pues siempre que puedo, que estoy en Madrid, y no entendería nada si no conociera la mitología grecorromana y no conociera la Biblia y las creencias cristianas, como están representadas allí por muchos pintores. Y ya para terminar, pues vemos que el cristianismo, aunque está extendido por todo el planeta, la religión más extendida, geográficamente la segunda es la fe bahá'í, aunque seamos pocos, pero estamos dispersos, no estamos por ningún lado. Aquí están los judíos en medio, ven ahí San Botita en Oriente Próximo entre África y Arabia. Eso así color oscuro es Israel, pues ahí es donde está la mayoría de los judíos, aunque también muchos en Estados Unidos. Los cristianos fundamentalmente están en Europa y por la parte de Siberia llegan incluso hasta Asia, pero están en Europa y donde los europeos hemos llegado con nuestras conquistas, sea América, sea África del Sur, y ahora también pues toda esa zona marrón de África pues también hay mezclas ya de musulmanes y cristianos, pero toda la parte norte de África y todo Oriente Próximo pues son musulmanes. También muchos musulmanes
en Oriente Lejano, sobre todo en Indonesia, es el país más habitado o más habitantes musulmanes. Y los cristianos, aparte de Europa, América, Sudáfrica, llegaron también a Australia a través de los ingleses. Así que una parte de la humanidad es cristiana, pero el resto, no, según ellos, la tradición, no se podía salvar. Bueno, ya empezó a decir el Vaticano II, hombres, no conocen a Cristo, si son personas de buena voluntad, pues hasta podrían salvarse. Ya, fue como un gran adelanto. Hoy día, con la creencia común de muchos teólogos, también de muchos católicos, digamos, normales, sin tener estudios, es que todas las religiones pueden ser buenas y pueden llevar a Dios. Es una creencia que tenemos los bajáis desde mitad del siglo XIX, pero que hoy día está muy compartida, afortunadamente, por muchas personas. Bueno, esto es que desde la Edad Media al presente ha habido investigaciones y ha ido cambiando, y también los mismos creyentes han cambiado tanto que quizás les sorprendería ver este resumen que acabo de hacer, porque muchos católicos no creo que lo tomen al pie de la letra, ni piensen en ello. Aquí hablo de las investigaciones bíblicas y teológicas que ha habido desde el Vaticano II, que ha habido un nuevo espíritu que estaba entrando en la Iglesia y que sigue transformándola, pero que está de alguna forma también pues, dividiéndola. Los más progresistas, además se están volviendo pues, a otras tendencias, digamos, más laicas. Entró también toda una corriente más social, incluso pues, más empapada del socialismo y del marxismo. Hay otros, en cambio, que tiran hacia la India y les gusta más el silencio y la meditación. Y luego están pues, la tradición católica que tienen que mantenerse y no pueden ahora de repente cambiar todos estos dogmas y decir que nos equivocamos y hay que entenderlos de otra manera. Bien, no puedo entrar en lo de los géneros literarios, que la Biblia también hay muchas formas de entenderla, y entraríamos ahora en la fe bahá'í, que sí que la conocen ustedes, tampoco me entretendré. Aquí viven muchos jóvenes bajá'ís en Tierra Santa. Esto es de hace unos años la foto, que está por aquí abajo un jovencito de aquí que conozco de Zaragoza, ya casado y con hijos, pero en este mismo momento está mi sobrino, mi sobrina, bueno, el hijo de mi sobrina está sirviendo este año, el año pasado también estuvo una sobrina mía. Bueno, cuando caen bombas en Haifa se refugian en los refugios como mejor pueden. Afortunadamente no les ha pasado nada, que Dios quiera que no. Pero es una ciudad además Haifa bastante cosmopolita, donde se llevan muy bien los palestinos, que muchos de ellos son católicos, que siguen a la Virgen del Carmen. Precisamente estuve en una procesión ahí en Haifa de católicos con la Virgen del Carmen, y también hay muchos palestinos musulmanes. Hay una buena representación bahá'í, pero no llegan a 1000 porque son solamente los que tienen que atender el centro mundial, las oficinas y los que sirven en los jardines. Y luego pues también hay, claro, muchos judíos en Haifa, en Monte Carmelo. Bueno, semejanzas. ¿Qué tienen de semejante la fe bahá'í y el cristianismo tradicional? La creencia en un solo Dios, principio y fin de todo, creador del universo y del ser humano. Hago un paréntesis para beber un poquito de agua, que ya creo que les he cansado un poco. ¿Me siguen todavía oyendo? Sí, súper Sí, mi intensamente. estimado, Bueno, gracias, atentamente. que yo no les veo y digo, temo que no me escuchen. Está muy bueno Bueno, el esto es lo que ustedes contenido ya de la conocen, charla. pero bueno, pues muchas gracias. Tengan en cuenta que ahora vamos a ver qué tienen de semejante. Sí que creemos los cristianos y los bajáis en que hay un solo Dios, principio y fin de todo, creador del universo y del ser humano. Que Dios ha creado a cada ser humano por amor, para que le conozca y le ame. Y lo acogerá con justicia y misericordia. Aquí está la idea de que decía el catecismo, ¿por qué hemos sido creados para conocer a Dios en esta vida, para conocer y amar a Dios en esta vida y gozar de Él en la otra? Eso aprendí yo cuando era niño antes de hacer la primera comunión. Y luego está también lo del juicio final, pero que sí que la idea principal es que Dios nos acogerá con justicia y misericordia, con lo cual nos amará a todos y nos acogerá, no habrá un infierno eterno tan terrible, pero sí que cada uno tendrá un grado distinto, que es el tema de la otra vida, que podríamos dar en otra ocasión, pero no es el momento. Y ese Dios se ha comunicado con la humanidad para guiarla en su camino por este mundo, le dé pautas de comportamiento y le promete su apoyo si la sigue. En eso consistía la alianza de Dios con Abraham y sus descendientes, renovada y universalizada por Jesús. O sea que los cristianos creen en esa alianza básica que aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ¿eh? Y esa revelación de Dios al ser humano es progresiva, también es progresiva en el cristianismo y, pues, sobre todo en el Islam, porque para el cristianismo Dios se ha comunicado en un proceso progresivo desde Adán, Noé, Abraham, Moisés y los profetas hasta llegar a Cristo en la plenitud de los tiempos.
Pero claro, esa progresión parece que se queda solamente reducida a lo que es la Biblia. Podríamos creer como que los cristianos en Adán, luego Noé, pero realmente la historia aparecería en Abraham, que tampoco dejó nada escrito, y en Moisés, que tampoco dejó nada escrito, pero luego sus tradiciones la recogieron siglos más tarde. Así que, como ya he comentado antes, la Biblia solo recogería que Dios ha hablado y ha escrito y ha inspirado a los escritores de la Biblia desde el tiempo de Moisés, aunque hoy se está escribiendo más bien ya la Biblia que tenemos está del siglo VI o así antes de Cristo, hasta en el final del siglo I con el Apocalipsis. También coincidimos, cristianos y bajáis, en la esperanza en otra vida después de esta, en una dimensión mucho más espiritual. Ellos creen en la resurrección del cuerpo porque, según la tradición judía, la vida está en el cuerpo y no se imaginan que podamos vivir solo sin cuerpo. Existen muchos de los cristianos que de alguna forma resucitaremos de una forma, pero en un cuerpo tan transfigurado como el de Jesús, que realmente puede coincidir con lo que creemos los bajáis, que realmente no es un cuerpo que necesite ya comer, que tenga sangre, que tenga huesos, que tenga células, que pueda tener una infección, no. Es un cuerpo transfigurado según la creencia cristiana, podemos entender, y según los bajáis, dice Bajaula, que cada ser humano, en otra vida, cada alma adquirirá la forma adecuada a su condición. Entonces vamos a quedar con que la otra vida será una realidad espiritual. La esencia de la revelación de Dios y de la religión está en el amor a Dios y al prójimo. En esto resumió Jesús todas las leyes de Moisés. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y luego están las normas morales de comportamiento que coinciden en su mayor parte entre cristianos y bajáis y también budistas, musulmanes, hindúes, judíos. Bueno, pero sobre todo los cristianos concretamente ya creen los 10 mandamientos de Moisés, nosotros también los aceptamos, incluso el segundo mandamiento que habla claramente de no hacer imágenes, cosa que los católicos lo saltaron un poquito porque creyeron conveniente, pero los demás no coinciden, los demás iglesias, ni tampoco los judíos, ni los musulmanes, ni los bajáis. No hay que hacer imágenes de Dios, ni de todas estas cosas que suelen hacerse. Luego está la dignidad humana, el respeto a la vida y a uno mismo, también a los animales, a la naturaleza, y están las virtudes como la fe, la esperanza, la caridad, la humildad, el servicio, la paciencia, moderación, castidad, justicia. Todo esto nos llevaría a ver, pues que eso, que aunque los esquemas mentales puedan parecer distintos, la creencia en Dios, en la otra vida y las normas morales de comportamiento, pues el 90 y tantos por ciento, casi el 100%, son comunes. Ahora, diferencias. Primera, la revelación de Dios es progresiva, sí, pero para los bajáis no se limita a la historia de Israel y a la revelación de Jesús, como aparece en la Biblia, sino que se amplía a todas las religiones. De alguna forma Dios ha escrito en cada época, adaptándose a la mentalidad de los pueblos que lo podían recibir. Dios se ha revelado de diversas maneras a todos los pueblos en el pasado y lo seguirá haciendo en el futuro, porque Bajaola no es el último y dentro de unos siglos podrá aparecer otro mensaje de Dios. Y también en cualquier isla y lugar de la tierra que no conozcamos pudo haber también alguna manifestación de Dios, aunque no nos haya quedado constancia. Bueno, el que Cristo fuera llamado Hijo de Dios, lo entendieron, pero esto fue una explicación, digamos, más bien filosófica, como que era Hijo de Dios, engendrado por el Padre, que tenía dos naturalezas, la humana y la divina, todas estas naturalezas, hipóstasis, personas, todos esos fueron conceptos griegos que no tenían nada que ver con lo que Jesús y los apóstoles creían. No lo hubieran entendido, de verdad. Bueno, pues el Hijo de Dios tenía un sentido simbólico entre los judíos. Los mismos judíos creían que el Hijo de Dios era un ungido o un elegido de Dios. De hecho, incluso se llama también ungido o Cristo a Ciro el persa porque les permitió volver a su tierra, pero no por eso era un hijo de Dios. Y para los bajáis, todos los fundadores de las religiones son no hijos de Dios, que yo me planteé, digo, bueno, si va Jesús el hijo de Dios, las demás religiones serán verdaderas, pero serán profetas, pero no van a ser, yo no va a tener 7 hijos, ese fue mi problema. Pero yo comprendí que no es que fueran hijos, como yo tengo un hijo que ya murió, y saben ustedes, y una hija y unos nietos, no, no, son simbólicamente hijos de Dios, elegidos de Dios. Todos somos hijos de Dios y ellos son de una forma especial, pero no metafísicamente. Y por eso Bajaola prefiere llamarles manifestaciones de Dios. Son seres humanos en los que se manifiesta plenamente la divinidad. Una doble posición que esto lo explica muy bien Bajaola en la segunda parte del libro de la certeza. Con esta creencia en que todos estos fundadores de las religiones son
manifestaciones de Dios y son seres humanos y a la vez seres divinos, son seres humanos en los que se refleja Dios, como Jesús dijo en la última cena, no dijo yo soy el Padre, ni yo soy el Hijo del Padre. Yo soy, dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Un espejo. Mismo que ahora a mí pues me han podido ver en su computadora y yo no me he metido, ni me he multiplicado, ni me he ido a ningún sitio. Simplemente me están viendo. Se supera así el exclusivismo de los judíos. Los judíos creían que Yahvé es el Dios de Israel y no les interesa que los demás puedan creer. La verdad es que esto todavía ahora. Ellos son judíos y creen en su Yahvé y respetan a que los demás religiones, pero no tienen ningún interés en que nos hagamos judíos ni tampoco en que los judíos se pasen a otra religión. Luego los cristianos también han sido exclusivistas porque han pensado que solo el Hijo, Cristo es el Hijo de Dios y que redimió la humanidad y que los demás, bueno, podrían salvarse por la misericordia de Dios, pero no son cristianos. Luego los musulmanes pues también creen que Mohammed es el sello de los profetas y que lo mismo que los judíos creen solo hasta Moisés, los cristianos hasta Jesús, pues los musulmanes creen que ya Mohammed es el último y no puede haber ningún profeta posterior a él, más que los que están en la Biblia y el Corán, que son 25 según ellos, y Mohammed es el último. Y esto es como yo a veces explico la Trinidad, que según el dogma cristiano es un Padre, es un Espíritu Santo y es un Hijo. Según la teología funcional que yo estudié, hice una tesina sobre esto, podría ser que Dios realmente no hay más que uno, que si lo consideramos a Dios en sí mismo, es como el Padre, ese Dios comunicándose, pero no es otro Señor, sino es Él mismo comunicándose, es el Espíritu que se mueve sobre la creación, que se mueve sobre las aguas, que baja sobre María, que mueve a Jesús. Y ese Dios comunicado, reflejado en un ser humano, pues es el Hijo. Y luego en los escritos bajáis se explica que el Padre, lo que llamaban Jesús el Padre, es como si pensamos en el Sol. El Sol en sí mismo es lo que consideramos Dios, el Padre. Esa luz del sol, que no es otro señor ni otra persona, pero es la luz ya actuando, nos vienen los rayos de luz, es el Espíritu de Dios que se manifiesta. Y ese Dios manifestado, reflejado en un espejo, son las manifestaciones. Es un solo Dios que si lo llamamos en sí mismo, es el Padre, él es comunicándose el Espíritu Santo, comunicado el Hijo. Por ejemplo, yo soy José Luis, no soy más que una persona, pero mis palabras hablan de mí, o mi amor, o mi cariño, o lo que sea, no es otra persona, simplemente es el efecto de lo que yo hablo. Y cuando me reflejo en un espejo o en un celular, pues también me pueden ver. El pecado original del cristianismo, que es una condición negativa que se hereda, cosa que va contra lo que decían los profetas, que ninguno puede decirse que los padres comieron uvas agrias o agraces y los hijos sufren la dentera, tanto Jeremías como Isaías dicen que esto no lo diga nunca, pero los cristianos pensaron que ese pecado original lo hayamos heredado. Impide que la salvación, si uno no se bautiza o no conserva el estado de gracia hasta el último momento. Pues los cristianos creemos que ese pecado original hay que entenderlo como algo simbólico, que nacemos con una tendencia a hacer las cosas bien y a hacer las cosas mal. Simplemente nacemos libres. Fue el mito de Adán y Eva en el paraíso terrenal, que Dios le permitió pues escoger entre el bien y el mal, pero es una forma en que todos los seres humanos desde niños podemos hacer las cosas bien hechas o mal. Para la fe baja el ser humano es bueno por naturaleza. Esto lo insiste mucho el documento La promesa de la paz mundial. El ser humano no es malo por naturaleza, pero tiene una inclinación hacia lo que le eleva, la espiritualidad, la fe, el amor, y otra hacia lo que le rebaja, la naturaleza animal, el egoísmo y el materialismo. Incluso también en otro sitio podríamos explicar que no es que exista un demonio ni unos ángeles malos, sino que simplemente son la tendencia que tenemos. Como le preguntan a Abdu'l-Bahá, ¿qué es el Satanás? Satanás es el insistente yo. Todos somos buenos, pero tenemos un poco de sombra y de tendencia a hacer las cosas de forma egoísta. La espiritualidad cristiana ha estado muy centrada en librarse del pecado. Esto lo reconocen hoy día también los teólogos que han estado durante muchos siglos, sobre todo en la Edad Media, el pecado, y hay que sufrir para liberarse del pecado, y hay que confesarse, y hay que hacer penitencia para poder entrar al cielo. Y algunos anhelaban la santidad y el sufrimiento para imitar la pasión de Cristo. En cambio, la espiritualidad baja es una pedagogía más positiva de superar las tendencias instintivas y evolucionar en el amor. Partimos de que somos egoístas, pero que tenemos que aprender a amar y a superar mis prejuicios, mi egoísmo, mi soberbia y tender hacia las virtudes.
Luego la redención se debe exclusivamente a Cristo. Según esta creencia cristiana, pues todos los demás se condenan por el pecado original si no se bautizan y se les aplica la gracia de la muerte de Cristo. Pero para la fe bahá'í todas las manifestaciones de Dios nos redimen en cuanto que nos dan enseñanzas y ejemplo que nos liberan de la ignorancia y del egoísmo. Esa es la redención. Bahá'u'lláh dice que hemos sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso. Y también dice que han sido, Dios ha enviado sus manifestaciones, ahora no recuerdo bien la frase, precisamente para liberarnos esto, de la ignorancia y el egoísmo y para evolucionar. La misma resurrección también tiene un sentido espiritual para los bahá'ís, porque acontece cuando vez que uno aparece, que aparece una manifestación y uno despierta esta nueva vida de fe. El cielo y el infierno no son estados del alma, no, son estados del alma y no lugares. Después de morir solo pervive el alma, que adquiere la forma adecuada a su condición y progresa indefinidamente, pero no el cuerpo que ya se queda aquí, vuelve a la tierra, a la naturaleza material, lo mismo que dejamos la placenta cuando salimos de ella. Los ángeles, esto lo he dicho antes, me he adelantado, tienen un significado simbólico, representan las almas que progresan en la otra vida con las bendiciones divinas. Y el demonio es el insistente yo, la tendencia humana hacia el egoísmo, hacia lo instintivo sin control. También es curioso que para el cristianismo hay dos planos, el natural y el sobrenatural, al que solo se accede por el bautismo, por los demás sacramentos. Hay un mundo mágico por encima, las bendiciones, el agua bendita y los sacramentos se transmiten como algo distinto. Para los bajá'ís todos estamos inmersos en la misma gracia de Dios. Todos los humanos somos materiales y espirituales a la vez. Depende de cada uno cómo vive su realidad superior y cómo supedita a ella, esa realidad superior, los demás. El amor, el sexo, los conocimientos, el trabajo, el arte, la diversión. El cristianismo valora el poder de la razón con que Dios nos ha dotado, pero a lo largo de la historia ha habido ciertas dicotomías. Parece como que la ciencia y la religión se oponían. La fe baja evita, con sus principios básicos de la investigación independiente de la verdad, y la armonía entre la ciencia y la religión. Lo que sí que queda, y en esto estamos totalmente de acuerdo, es que el único misterio, bueno, es el Dios inconocible. Digo de acuerdo porque quizás los cristianos han desentrañado mucho a Dios, que tiene tres personas, que es así, que es asá. Nosotros sabemos que Dios es el único misterio. Y nosotros somos un misterio también. La salvación en el cristianismo y en el Islam ha sido algo personal. Yo tengo que salvar mi alma, ser una buena persona, bautizarme, morirme confesado en gracia de Dios para poder entrar al cielo. En las religiones orientales el objetivo es liberarse de futuras reencarnaciones. En la fe bahá'í se insiste en el progreso de cada ser humano en esta vida y en la otra. Pero el objetivo más amplio no es solo que yo me salve, es el progreso de toda la humanidad hacia una etapa de madurez, unidad y paz y la salvación colectiva. Y no veo la última palabra, pero bueno. Algo también interesante que la comunidad de la Iglesia Católica y otras instituciones se organiza como una pirámide de arriba abajo. Una pirámide pues como la Edad Media. El rey, la nobleza, los ejércitos, los trabajadores, los campesinos y también pues está el papa, los obispos, el clero y luego ya los seglares y las monjas, que no tienen el mismo valor. En cambio, en la comunidad bahá'í todas las instituciones surgen de abajo hacia arriba. Todos somos laicos, hemos de ser muy espirituales como los monjes, pero viviendo en la sociedad, formando familias y llevando adelante la economía con equidad y ética. Y la política, de alguna forma, pues, también tendremos que influir en ella. Podemos ser elegidos temporalmente para ejercer un servicio a la comunidad, pero nunca vivimos nadie de esto por toda la vida. La ley de oro es no hagas a los demás lo que no quieras para ti. Bueno, no voy a entretener porque se está alargando un poquito. Lo dejo por aquí, todo el tema del amor, la igualdad entre hombres y mujeres, en fin, que la ley del amor al prójimo hace 2000 años pues era el amor al próximo. Pero no se podía plantear entonces que haya instituciones internacionales como el Parlamento Mundial, que haya un idioma auxiliar, un tribunal internacional, que haya igualdad entre hombres y mujeres. Esto hace 2000 años y en tiempo de Muhammad no se podía plantear, en cambio ahora sí. Y esto lo planteó Bahá'u'lláh en el siglo XIX y en cambio ahora ya es de sentido común. Pero que la fe bahá'í no trae solo un amor de tú a tú,
sino que también trae el amor y la justicia al nivel social y mundial. ¿Vale? Lo que pone la frase última, la leo. La revelación baja y desarrolla la ley del amor, aplicándola a un nivel social y mundial a través de la justicia y la unidad. Y creo que con estas imágenes de bajáis por ahí, si no me equivoco, en Samoa y otros en África, pues ya terminamos dejando este esquema que otras veces he puesto, como hay diversas religiones en la India, a la derecha, y diversos mensajeros o profetas, fundadores de religiones como Krishna, Mahavira, Buda, el Gurú Nanak, en Irán Zoroastro, el Bakr está aquí, Bajaola, en Arabia Muhammad, en Israel Abraham, Moisés, Jesús, y con esto pues ya he acabado, así que dejo de compartir. Dejo de compartir. ¿Cómo se hace lo de dejar de compartir? Pues creo que tenía que poner pausa. Dejar de compartir. Perdón, perdón, perdón. Ya estamos. Bueno, amigos, yo termino ya, que ya les he hablado bastante. Un aplauso para José Luis. Sí, Muchas gracias. Bueno, es un tema largo, pero en fin, espero que les haya servido de algo y que cada uno tome lo que pueda. Hay que volver otra vez para la siguiente parte. Bueno, todo está escrito en los libros. Pero tú dijiste esto para la siguiente vez, y esto para la siguiente vez, y esto para Hombre, la que por siguiente. ejemplo, el tema de la vida después de la muerte se merece un tema. El tema social se merece otro tema. Y además hay otros amigos que lo explican muy bien, pues ya habrá tiempo. ¿Eh? Y ya les compartiré por ahí, pues eso, la página web esta que he creado, que creo que la tiene también, sí, la habrán visto, la puede compartir Emma. Y entonces ahí pues pone esto algunos artículos que ella dice, pues voy a ver el tema este de la reencarnación y la resurrección, voy a ver el tema de las dos Marías, la de Nazaret y la de Magdala, voy a ver el tema de la Trinidad o del nuevo orden mundial. Entonces ahí pueden leerlo, son cortitos, yo procuro explicarme. Cuando yo hablo mucho, pero en cambio los libritos, pues puede uno abrirlo, lee una página y luego al día siguiente la otra página. Es más fácil. Bueno, ¿tienen alguna cosa que comentar? Mi amigo Manuel, que es muy estudioso. Ustedes han vivido, y me supongo que todos ustedes, hombre, quizás David Takagi, no sé, pero los demás todos hemos sido educados como cristianos. ¿Han reconocido mucho estas creencias? ¿Creen que sus familiares y amigos que son cristianos o católicos siguen creyéndolas o algunos también ya las entienden de otra manera? Ah, las creen igual, al pie de la letra. Estela dice que sí. Bien, no sé. ¿qué opinan? Ahora entramos el día. Yo me callo un poquito. Don José Luis, Naira escribió en el chat un comentario. Dice, primera vez que escucho una explicación tan precisa. Gracias, muy interesante. Ah, Naina, pues muchas gracias. Bien. Una consulta. Cuando se produce la resurrección o que otra vez pueda vivir el alma, eso queda incorporado como una capa dentro del alma, la resurrección. O sea, me refiero yo, el que vuelva a vivir yo, pero con otra personalidad. Eso sería la reencarnación, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. La Eso queda reencarnación. en el alma, queda sintetizado eso, el que uno viene de otra vida Bien, esta es como una una creencia. capa. Sí, sí, le entiendo. Es una creencia muy habitual en todas las religiones de la India. También Bien. consistía entre los griegos. Algunos agnósticos, algunos primeros cristianos, pero pocos. No, no. En el cristianismo nunca se ha admitido la reencarnación, porque más bien Sí, procedía del judaísmo, donde lo importante era el cuerpo. Entonces, la idea de la reencarnación la tienen, por ejemplo, también los drusos. Tengo unos amigos precisamente de Latinoamérica, de algunos países de por allá, sobre todo de Venezuela, que son de origen druso.
porque procedían de Siria. Creen en la reencarnación. Realmente a mí nunca me ha convencido la reencarnación, no me gusta mucho, me encuentro muchas más Yo pegas, aunque también. encuentro algunas ventajas, y no creo que realmente nosotros vengamos de otro cuerpo y otro cuerpo. No, simplemente cada uno somos un ser original que empezamos a existir el día que fuimos concebidos dentro de nuestra madre, que pasamos 9 meses más o menos dentro de ella, que luego esa es la primera etapa. Aquí vivimos una segunda etapa que puede ser de unas horas. Yo tuve una niña que a la media hora de nacer, porque nació prematura, murió, pero es un alma ya que pasó a otra dimensión. Y tengo un hijo que murió con 21 y tengo mi madre con 97 o mi esposa con tanto. En fin, cada uno vive un momento, un rato, unos años, y en esos años es cuando Dios nos da la oportunidad de poder conocerle, pero Él sabe cómo luego esa alma, que no ha tenido preparación o no, cómo luego es el alma la que progresa. Ya dejamos la placenta, no volvemos a ella. Dejamos este cuerpo, no nos hace falta. Y no vamos a otro cuerpo ni venimos de otro cuerpo. Simplemente es el alma. Luego también me preguntaron, y lo tengo por ahí en unos escritos que he incluido, cuerpo, alma y espíritu. Realmente alma y espíritu no son muy distintos. El cuerpo sí, porque tenemos esto que es físico, lo conocemos, y esto además se pudre y ya Materia, desaparece. ¿Eh? El cuerpo materia, la es materia. La materia. materia no nos hará Sí, falta. En cambio, la parte espiritual a veces se habla de dos cosas, de alma y espíritu. No es que sea muy distinto, pero el alma es la parte psíquica, que tenemos la mente, la razón, la memoria, la imaginación, la sensibilidad. Estamos pensando, esa es nuestra alma, nuestra parte psíquica. Pero luego espíritu se suele usar más bien para decir la luz de lo espiritual, la luz divina que ilumina. Yo a veces pongo el ejemplo de un espejo. El espejo, si tenemos aquí un espejo, es cristal duro, eso es la materia. Luego tiene algo plateado, eso sería el alma. Pero si luego ese algo plateado yo lo pongo de cara al sol, a la luz, entonces eso sería el espíritu. El espíritu es ya. un poco la luz divina que aparece. Por eso las personas psíquicas somos todos, todos tenemos razón, memoria, voluntad, eso es el alma. Pero la parte espiritual es si realmente la desarrollamos, si realmente la dejamos iluminar por esa parte más espiritual. Pero es un poco confuso porque en diversos idiomas el alma, por ejemplo, existe siempre en todas las culturas, pero en cambio el espíritu, pues le llamamos siempre con la palabra aire. Decimos, por eso la palabra espíritu es la misma palabra que inspirar, expirar, respirar, expirar. Cuando uno expira es cuando ya el espíritu se le va. En fin, alma y espíritu, no vamos a liarlo más. Son dos cosas parecidas o casi iguales y es lo único que pervive. Y además ya pasamos a una dimensión que no podemos imaginar. Lo mismo que el bebé no puede imaginar lo que se va a encontrar aquí, nosotros no podemos saber. Yo lo que sí que sé es que todos estos familiares míos que he comentado, mis hijos o mi esposa o mis padres, están ¿dónde con Dios? ¿Dónde está Dios? En todo el universo. No necesita un lugar. O dónde está, por ejemplo, lo que yo estoy viendo ahora, yo lo tengo aquí en mi computadora, o en ordenador, decimos en España. Pero ¿dónde están estas energías? ¿Dónde está esto que está transmitiéndose? ¿Dónde está? Yo ahora pongo el televisor y voy a ver las noticias. Pero ¿dónde están esas ondas? Están en el aire, en el universo. Es energía. Entonces, el espíritu y el alma están en otra dimensión que nosotros ahora no entendemos, no imaginamos, ni imaginamos la felicidad que puede haber allí, ni cómo puede haber progreso cuando en realidad allí no hay tiempo. El tiempo no hay un transcurrir, que ahora ya, pues ya no son las 8, ya son las 9:10 en mi reloj. Entonces, no sabemos nada, pero es el espíritu. Eso, por lo menos nosotros los bajáis, como los cristianos, creemos que el alma es individual. Ahora, hay personas que les gusta mucho, sobre todo había cristianos ya en el siglo XIX y XX, teósofos, espiritistas, rosacruces, que como eso del infierno, que cuando te mueres te vas o al infierno para siempre o al cielo para siempre, hoy pues es más bonito la reencarnación porque puedo volver otra vez, y además yo fui alguien muy importante en la Edad Media, yo fui un sacerdote en Egipto, todo eso de la reencarnación, bueno, y también hay regresiones, las regresiones todo está en la mente. Pero vamos, yo empecé a asistir hace 80 años, ya asistía, porque yo nací en el 45. Entonces yo empecé a asistir entonces, y lo que tengo claro desde niño es que yo ya no dejaré de existir. ¿Dónde iré? No puedo imaginarlo. Uy, es un tema muy interesante, pero no era para tanto, ¿verdad? Bueno, no era para que le dedicara tanto rato, pero ya Es que tú bien lo has preguntado, interesante. ¿le ha En, aclarado algo? en selección de los escritos de Abdul Bahá, en la página 196,
dice Gracias. que el mundo espiritual está dentro de este mundo. Ah, claro, muy bien. Sí, sí, claro. Lo mismo que todas las ondas ancianas de la televisión y de los celulares, todo está aquí. Pero el mundo espiritual está aquí. ¿Dónde está Dios? Aquí. Yo puedo hablar con mi esposa, sobre todo cuando viajo, y ella me ayuda. Bien, y uno puede rezar a la Virgen María o puede hablar con Jesús, puede hablar con su abuelo. Todos están en el mundo espiritual. Está aquí. Y está Abdul Bahá y todo lo que uno quiera querer. No necesita espacio ni lugar. Eso lo dice también Abdul Bahá claramente. En el más allá, en la otra vida, no hay ni espacio ni tiempo. Lo del tiempo también es muy difícil de imaginar, ¿eh? ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo puede haber ahí? Incluso dicen que están muy activos, no se aburren, ¿no? Yo hasta que no lo vea, pues no sé. Tengo curiosidad, ¿eh? No me da miedo la muerte. Vengo preparando desde que tenía 10 años. Sé que es lo más importante de mi vida. Yo por eso entré en un seminario a los 10 años, porque digo, es que la eternidad y es muchísimo más importante que el que yo esté aquí, me case o no, trabaje en la frutería como mi madre o me dedique a dar clases, ¿eh? Realmente es tan importante. Es lo que captó Bajaola cuando tenía 8 o 9 añitos en la boda de su hermano. Vio a aquel señor con las bayonetas que habían representado un teatrillo, el rey, los militares, y luego vio que todo estaba en una caja. Dice, claro, pues entonces es que todo está en una caja. Al final, todo iremos a parar una caja de pino, de madera o una tela, iremos a parar a la tierra. Ya no nos hace falta el cuerpo para nada. Pero el yo que pienso, mi conciencia, seguirá. Y seguirá esta, mi conciencia la mía, no me meteré en la de otro. ¿Qué otro tema que quieran sacar también? Que este no ha hablado mucho de sí, pero Ah, Manuel está pidiendo la Manuel, palabra. Manuel está ahí con Manuel, don la Manuel, manito ya media cansada. ¿que está cansado quién, Manuel? Manuel, la Tiene, manito. Tu tiene manita la para... mano No te había movida. visto, perdona, es que como tiene el mismo foto del color, ahora te vemos para otro sitio. Venga, habla tú, que yo estoy Sí, cansado. muchas gracias, José Luis. A ver, tengo un tema de esto cuando entras en investigación. A ver qué opinas tú. Vamos a ver. La primacía de Pedro. Hablamos de que Pedro, sobre ello se sustentó la Iglesia, pero cuando vemos el Evangelio o la Biblia cristiana, vemos 14 epístolas de Pablo y la mayoría de los evangelios mismos, menos uno, o casi uno, más bien será el de Mateo o el de Marcos, por ahí, son prácticamente también paulinos. Entonces, no entiendo muy bien qué significa, dónde está lo petrino dentro de si fue un apóstol tan importante, porque en cambio es más bien el cristianismo es paulino. Eso es en principio. Y hablando de la figura de Pablo, ¿qué piensas? ¿Crees que Pablo convirtió la fe de Jesucristo en la fe en Cristo? ¿Qué opinas de Pablo? Resumidamente, Totalmente, totalmente. evidentemente, Esto, resumidamente. vamos, hay autores, por ejemplo, Antonio Piñero, que es un escritor, un estudioso, un gran especialista en los evangelios y en el cristianismo. Él no es creyente, o sea, que él es más bien ateo, digamos, pero puede servir mucho en las investigaciones que ha hecho él y otros. Pero es que luego hay teólogos católicos que los he leído y lo mismo. O sea, están hoy día convencidos de que los apóstoles, por Pedro sí, Jesús le dio una importancia especial a Pedro, Santiago y Juan y tuvo una relación especial con él, era un poco cabezota y en algún momento le echó una bronca porque dice, oh, apártate de mí, Satanás. Y luego pues al final tuvo aquello, hombre, como le había negado 3 veces, pues Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta. Todo esto, pues los evangelios fueron creados, como digo, bastante después. Lo primero que se escribió fue las epístolas de Pablo. Y luego ya, pero Pablo, que no había conocido a Jesús, se inventó lo que él quiso inventarse. O sea, hoy día sí que está reconocido de que el cristianismo que conocemos es más bien paulino. Casi dicen que, bueno, que Jesús fue la base y para nosotros fue la manifestación de Dios, fue el profeta, pero que luego toda la teología y todo el tinglado que se montó, vamos a llamarlo así, de forma sencilla, pues todo eso fue elaboración de Pablo. Entonces tenemos un cristianismo paulino. Y Pedro ya pasó simplemente que luego, siglos después, empezaron ya a tener importancia, como el Roma era la capital del imperio, pensaron que el obispo de Roma tenía que tener más poder que los otros obispos. Empezaron a echar entonces a recurrir, y esto lo he leído en teólogos católicos, a recurrir, es que como Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, entonces Pedro, y como a Pedro lo mataron aquí en Roma,
y está aquí la tumba de Roma, luego el Papa de Roma, el obispo de Roma es más importante que los otros obispos. Todo eso ya es secundario. O sea, cómo se creó la Iglesia Católica, cómo se fundó en Pedro y en toda esta teoría, no tiene base realmente histórica. Perdón, me he atascado. Pero vamos, que lo que conocemos, tanto sobre la Trinidad como muchas otras cosas, fueron de Pablo. Y luego, aunque se puede ver en los evangelios mucho de lo que fue enseñado directamente por Jesús, pero Jesús hay que tener en cuenta que era un judío, y era un judío que creía en Dios, un solo Dios. En ningún momento se podía imaginar que él fuera otro Dios aquí en la tierra, como podía ser un héroe romano. O sea, ya digo, si Jesús hubiera leído luego a Pablo, hubiera dicho, oye, pero ¿qué has hecho con lo que yo enseñé? Y claro, hoy día se dice que los cristianos que seguían a Pedro y a los apóstoles eran unos poquitos cristianos que se juntaron en Jerusalén esperando el retorno de Cristo, que vendieron todo lo que tenían y vivían pobremente, y Jesús no acababa de llegar, y incluso Pablo, cuando ya se fue por ahí a predicar, le dijo, mira, además pensaban que tenían que ser judíos, y si alguno quisiera hacerse cristiano, tenía que circuncidarse. Es cuando tuvieron ahí la discusión con Pablo. Y dije, mira, al final llega un acuerdo, Pedro intermedió, mira, tú y Bernabé os vais a predicar a todos los judíos que encontréis por ahí en la diáspora, emigrantes en otras ciudades importantes, y a los no judíos les podéis predicar. Y ellos se quedaron allí. Entonces, el judaísmo de los primeros cristianos de Jerusalén era un judaísmo que creía en Jesús como un profeta, como el Mesías, que iba a venir pronto, pero nada de la Trinidad, ni la divinidad de Cristo, ni cosas por el estilo. Y prácticamente este cristianismo casi desapareció. En todo quedaría pues los ebionitas, que precisamente significa los pobres, aquellos pobres cristianos que estaban esperando, judíos que estaban esperando el retorno de Cristo. Y aquella se esfumó. En cambio prevaleció todo el cristianismo que había creado en todas las comunidades Pablo, diciendo, no, es que unos creen este o el otro, y él siempre defendía que lo suyo era el auténtico porque predicaba a Jesús. Si es que Jesús no lo conoció, no lo vio. Tuvo unas visiones, por cierto, que no se cayó del caballo, que sabéis que eso lo pinta siempre así, que se cayó del caballo, no hay ningún caballo en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? ¿Te ha aclarado un poco? No sé, Pero no tampoco sí, escandalizar a mis compañeros ni a quien lea este vídeo, pero vamos, es así. solo un segundo. Lo Dime. del caerse del caballo está bien porque caerse cayó del caballo. Era judío y se hizo cristiano, cayó del caballo. Cayó en la cuenta de Cayó en que la Jesús cuenta. era el Mesías y no era alguien que Exactamente. había que matar, pero no se cayó de Pero ningún. tuvo inspiración, tuvo que tener inspiración porque este hombre que además Abdul-Bahá lo trata como un apóstol y lo engrandece bastante, es que este hombre, ¿de dónde sacó la idea de tener que expandir el cristianismo por el mundo? Ya sabemos sobre esa profecía de Abraham, pero es que a él tuvo una inspiración en cuanto a que un judío, como tú dices, estudioso de Gamaliel, alguien súper judío, de repente decide que hay que ir a los gentiles, hay que irse afuera y a expandir la fe. Eso es para mí impresionante sobre esta figura, lo que ha hecho del cristianismo y expandirlo a todos los rincones del mundo. Genial. Me encanta, Manuel, que digas esto, porque realmente yo parece que digo, no quiero desprestigiar a San Pablo, aunque simplemente valorar que providencialmente Dios quiso que él, porque es que si no, el cristianismo casi no hubiera existido, y solamente hubiera dependido de Pedro y los apóstoles, aquellos se hubieran quedado allí, nadie les hubiera seguido, les hubieran seguido 20 o 30 mujeres y alguno más, y poco más, y los persiguieron, los trataron mal, los llevaron a la cárcel, al mismo Pedro. Entonces, es muy interesante que providencialmente Pablo tuvo la visión de que esto no era solamente para los 4 judíos que estaban allá, que esto había que llevárselo a los judíos de las sinagogas que estaban en Éfeso, en Tesalónica, en Roma, en todo lo que de ahí vienen los nombres de las cartas, porque eran personas que vivían allá. Y luego también a los romanos y a los griegos. Entonces, fue una labor tremenda, pero claro, hacer esta labor de expandir la fe en Jesús, pues ya la transformó con sus ideas. Que además eran mucho más aceptables. Lo de la resurrección no les costaba mucho y no lo entendían los griegos, pero que un Dios tuviera a través de una mujer tuviera un hijo que era medio Dios y medio hombre, y el hijo de Dios, que en su origen en la Biblia no tenía un sentido de hijo de Dios metafísico, sino que era un título simbólico, pues él lo convirtió en algo, lo fue divinizando. Que para Pedro, y esto se ha estudiado en diversas etapas, según cada evangelio, uno dice que lo empezaron a divinizar después de la ascensión o después de la resurrección,
otros dicen que fue ya en el momento del Jordán, otros evangelios, otros aparece que fue en el momento de ser concebido, Lucas, y otros ya pues dicen que era Dios de toda la eternidad. Todo eso está como muy estudiado y yo no creo que nos tengamos que meter ahora en estas teologías tan profundas, pero que sepan que el cristianismo que conocemos se debe sobre todo a Pablo y fue providencial y se extendió, pero claro, ahora están intentando depurar, pero claro, es que como desmonten todas estas cosas y digan que al final, pues eso, el cristianismo que conocemos lo inventó San Pablo, pues al final la gente no creería en nada. No sé, de todas maneras, eso está ahí entre teólogos y veremos a ver cómo evoluciona. Ya digo, hoy día hay muchos teólogos que se preocupan más bien ya de la realidad social. Yo he estado yendo a congresos de teología en Madrid durante años y años y nunca han tratado estos temas así casi profundamente. Más bien hablan del fin, del tema del capitalismo, de no sé qué, de, en fin, de otras cosas más sociales y más que les interesa más, por lo visto. José Luis, Bueno, José Luis, ¿quién habla por aquí? Una voz Fuad. misteriosa. Vadim Villar ha levantado la mano. Sí, eso voy a comentar. ¿Y quién más? Vadim Vadim. Villar. ¿Qué pasa? Que hoy estaba invisible. Dijo algo al principio que no le oí bien, que no lo podríamos ver, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Aló? sí, no lo podemos ver. Sí. ¿Me Ay, por ahí está escuchan? Fuad también. Ahí A Fuad está. le vemos la calva. Ahí. ¿Tú me ves mi calva, Fuad? Yo te veo la tuya y las gafas. Fuad, ¿quieres hablar? ¿Aló? Aquí. Sí. Bueno, dile. Querido don José Luis, primero levantó la manito Badí y luego nuestro querido Fuad. Muy Ahí bien, está. pues entonces escuchamos primero a Por Badí. A ver. orden. Por orden. Gracias, gracias. Me Adelante, disculpan Badí. si algo pasa con la señal, que acá como hay continuos cortes de luz, entonces las señales se fastidia un poco. También, y eso que no es Cuba. Sí, estamos algo parecido aquí en Ecuador. No, hombre. Bueno, Pero dime, Badí. bueno, sí, mi consulta, mi comentario era sobre este tema de la posición de la estación de Jesús. Yo creo que es para poder, mm, bueno, lo que estaba leyendo, lo que usted me facilitó, ¿verdad? Yo iba haciendo mis propias anotaciones y reflexiones y como que caigo en la cuenta de que es muy importante cuando se enseña la fe hablar sobre la estación de la manifestación de Dios y explicar cómo Jesús es una manifestación de Dios y así poder presentar a Bajaola. Porque con el esquema que ya se tiene de la Trinidad y todo esto, es muy difícil hacer encajar, bueno, y Bajaola, ¿dónde encaja aquí? Si es el Padre, entonces es un elemento más de la Trinidad. Entonces, para poder no más bien confundir más las cosas, ahí como que me pareció de que al enseñarles la fe, primero hay que hablarles sobre cómo así Jesús es una manifestación de Dios, porque Dios mismo es incognoscible y está más allá de la comprensión de los hombres, ¿no? Entonces, remitirles un poco esto a lo que se estaba hablando hace un momento sobre la fe de Jesús, más que la fe en Jesús. Y de ahí, cuando ya, digamos, el buscador o la persona con la que se habla, tiene una comprensión entonces más clara de lo que en la fe Bahá'í se entiende de la estación de Jesús como manifestación de Dios, puede aproximarse un poco más a entender cuál es la posición de Bahá'u'lláh y de qué forma entonces él es su retorno. No sé usted cómo lo ve. Sí, claro, yo, vamos, cuando estaba todavía de sacerdote y estudiando todo esto, me hacía mis problemas. Digo, claro, es que pues Jesús era el Hijo del hombre, de Dios, y Bajola podía ser el Padre que se ha encarnado. Y de hecho, cuando escribe al Papa, dice que él es el Hijo y que él es el Padre y que es el Espíritu Santo. O sea, que se confirma como los tres, porque realmente no es más que uno. ¿Eh? Pero realmente no, mejor no utilizar la expresión que Jesús era el Hijo de Dios, en cambio Bajola es el Padre, porque estaríamos con la misma forma mitológica, que viene uno, luego viene otro, no. Padre no hay más que Dios. Y Jesús lo que sí yo haría es insistir a lo largo del Evangelio, Jesús continuamente se presenta como distinto del Padre.
La de veces que él nunca dice yo soy Dios, yo soy hijo de Dios, aunque ya eran unos evangelios bastante influidos por San Pablo, pero siempre dice, porque el Hijo del Hombre se llama Hijo del Hombre, como si fuera un hombre, como cualquiera de nosotros somos hijos de un hombre y una mujer. El Hijo del Hombre. Y fijaros que incluso dice, el fin de los tiempos, el fin de los tiempos, no lo conocen ni los hombres, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre. O sea, él no conoce. Y luego él se pasa todos los 3 años que de quien más habla es del Padre, no habla de sí mismo para que le adoren nunca. Nunca habría entendido Jesús que nosotros hayamos hecho, y es lo que están diciendo hoy los estudiosos, que Jesús habló del Padre y en cambio luego los seguidores hicieron de él el objeto de la adoración, cuando en realidad Jesús no quería que le adoráramos a él, quería que adoráramos al Padre. Y a mí el ejemplo que me gusta también es cuando, fíjate que es el Evangelio de Juan, que es muy elaborado y muy posterior, muy teológico, pero que es cuando le pregunta uno de los apóstoles en la última cena, oye, ¿por qué no estás hablando tanto del Padre? Pues muéstranoslo y creeremos en él. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Ay, Felipe, tanto en tiempo estoy con vosotros, no habéis comprendido que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y este es un ejemplo fantástico, como el del espejo que utiliza Bajaola. No dice Jesús, yo soy el Padre, sino que el verle a Él, en Él vemos al Padre, lo digo que digo que en una computadora, en un celular, puedo ver yo ahora una persona que yo conozco. Entonces, Jesús no es de ninguna manera, no se identifica con el Padre ni se identifica con Dios, pero sí que lo manifiesta. Y a través de Él podemos conocer al Padre. Dice también San Pablo que Él es la impronta de la esencia del Padre, de Dios. Don José Luis, Dime. disculpe que lo interrumpa, No, pero sí, incluso sí. Pablo también hace la distinción entre Dios y Jesús, ¿no? También, todavía, aunque él lo glorifica más, en él todavía esa distinción está, donde parece que esa distinción se va diluyendo cada vez más, es con los concilios, con el concilio de Nicea, con el concilio de Constantinopla, y parece ser que el cristiano piadoso actualmente, cuando lee las escrituras, lo hace a través del filtro de la teología conciliar. O sea, tiene esos lentes ahí y lo entiende así, Sí, ya porque lo da por por la hecho. tradición está enseñado a pensar así. Este esquema no es en los concilios, es anterior, se va elaborando. O sea, Pablo lo que hace es que a Jesús le da un rango especial y empieza a decir ya pues que es el Hijo de Dios, y que es el Padre y que Dios lo exaltó. Entonces le van dando un rango tan especial que luego ya durante todo el siglo primero, segundo y tercero es cuando más sectas hay dentro del cristianismo, más que en toda la historia, porque no acababan de aclararse. Pero bueno, Jesús era solo hombre, Jesús era solo Dios, entonces discutían. Y había quien decía, no, solo es un hombre, es que si no, Dios no puede tener cuerpo. Y otros decían, no, es que si no es, no es Dios, no tiene mérito infinito. En fin, y tanto discutieron y tantas sectas había que entonces ya, fíjate, por cuestión política, el Constantino quiso juntar a los obispos, que tampoco acudieron todos, él fue el que gobernó, el que creó el concilio, que realmente él ni era cristiano, prácticamente dicen que a lo mejor se bautizó en el último momento antes de morir. Entonces eso está muy discutido también, como en el concilio de Nicea recogieron estas tendencias y Arrio, por ejemplo, a lo mejor tenía más razón que el otro, pues a Arrio dijeron, no, esto es una falsa creencia. Aún siguieron todavía bastantes décadas en que todavía estaban unos a favor de Arrio y otros a favor de Atanasio, el que triunfó su teoría de la Trinidad y que Jesús era a la vez hombre y a la vez Dios. Y en cambio los arrianos siguieron, los godos aquí en España siguieron a Arrio. Y ya digo, hubo muchas discusiones y al final se cuajó, pero ya en el concilio de 325 y más todavía ni Constantinopla en el 381. Pero ya me acuerdo mi profesor de Biblia que me dirigió la tesina, me dijo, no, José Luis, es que ten en cuenta que Jesús y los apóstoles eran judíos y tienen una mentalidad simbólica, oriental, poética, como puede tener Abdul-Bahá o Bajaola. En cambio, luego, los cristianos teólogos del siglo I, II y III y sobre todo el IV, ya tienen una mentalidad grecorromana y lo meten todo en filosofía, es como si lo hubieran convertido en matemáticas, lo meten ella en filosofía aristotélica, que es Aristóteles lo que ha servido para explicar todos los dogmas, nos han explicado con filosofía escolástica durante siglos. La teología que yo estudié, que no me gustaba nada, porque todavía era en latín y además era escolástica. Todo era personas, naturalezas, hipóstasis. Esto no cabía para nada en la mentalidad de Jesús. Pero sí que se basa un poco en Pablo, sí.
Pablo tuvo ya una visión que era alguien muy especial, más que un profeta, era el elegido de Dios, era el Mesías, y luego ya se fue aclarando estos conceptos que digo, hoy día hay muchos teólogos que también ya los han desmontado. Bueno, ¿qué les parece? Bueno, Pues estamos por aquí el amigo Fuad, que ya no le veo casi ni la cara, solo veo el techo. ajá. Oye, Fuad, asómate, por favor. No, Bueno, Badí, es ¿hemos que estoy, terminado o seguimos charlando otro rato? discúlpame, Gracias. pero Vale. discúlpame, José Luis, pero estoy con una cita que tengo que citar y por eso Bueno, bien, no pasa nada. No, yo era bueno, ya sabes tú que soy un poco humorista y me meto contigo porque te quiero. todo lo que has mencionado tan magistralmente son respuestas de Abdul Baha a las preguntas planteadas por el pastor Moner en París en 1913 sobre esos temas cristianos, en particular la naturaleza de Cristo y la relación entre el cristianismo y la fe Bahá'í. Sobre la Trinidad afirma Abdul Baha. Cabe destacar, Abdul Baha, que la entrevista con Pastor Moner explica los efectos destructivos de los dogmas y ritualismos de las religiones y describe las leyes del judaísmo como arcaicas y severas. La doctrina de la Trinidad se presenta como un ejemplo específico de la parte no esencial del cristianismo. Hacia el final de la entrevista, afirma que la realidad de Cristo ha sido olvidada y sustituida por el énfasis de los nombres del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora Muchísimas viene la gracias, cita que Juan. quiero comentar. Pero por favor, Se esto ya dice, luego lo compartirás, que no lo conocía. hay muchas cosas. ¿Qué tienes tú? Acceso. ¿En Claro, francés o en inglés? en árabe. Se dice que Ah, una vez Juan de Cristómo caminaba a orillas del mar, pensando en la cuestión de la Trinidad, tratando de reconciliarla con la razón finita. De repente vio a un niño que estaba sentado en la orilla poniendo agua en una taza y atrajo su atención. Acercándose a él le preguntó: «Hijo mío, ¿qué estás haciendo?» «Estoy tratando de poner el mar en esta taza». Y respondió Juan: «Qué tonto eres». Y respondió Juan: «Qué tonto eres», al tratar de hacer lo imposible. Y el niño replicó: «Tu trabajo es más extraño que el mío, porque estás trabajando poniendo al alcance el intelecto humano en el concepto de la Trinidad». perdona, ¿quién has dicho que fue el que se encontró con el niño? ¿Quién era? Juan de Crisóstomo. Cristóstomo. Sí, perdona, puede que fuera San Juan Crisóstomo, que era un santo padre, San Juan Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de oro. Pero yo es Sí. que de niño no tenía ni 10 años, yo eso en el colegio, los hermanos de La Salle ya me lo contaron y lo he oído muchísimas veces y siempre, siempre, siempre en la cultura, por lo menos en España, católica, siempre se ha atribuido a San Agustín. Siempre nos han San dicho, un día San Agustín iba por la playa y estaba cavilando, en cambio aquí ves otra versión, dice que era San Juan Crisóstomo, pero el cuentecito es el mismo, pero es muy bonito, Sí, es una explicación de que sí, realmente no hay eso lo cuenta Abdul Baha al pastor Moner. Claro, que es Y que Abdul-Wahab tenía las tradiciones que iban, que había por allá, por su tierra. claro, Sí, que también hay que tener en y, cuenta eso. y José Luis, hay otra pregunta, y es que Jesús se encontró con un no cristiano por la calle y le ¿Jesús? preguntó: «Maestro bueno». Entonces se volvió hacia él Cristo y le dijo: «El único bueno es Dios», queriendo desmarcarse de esa divinidad. La segunda Clarísimo. pregunta, Muy bien. Sí, era un joven judío que le preguntó eso a Jesús. sí. Eso La sí lo segunda conozco. pregunta de Pastor Moner se refiere a la relación entre el cristianismo y la fe Bahá'í. Abdul Baha responde explicando que las religiones tienen dos partes. La primera de ellas es esencial y espiritual, la expresión del amor de Dios, el lado moral de la religión. En otro lugar, Abdul Baha ha explicado que las enseñanzas esenciales de la religión son la fe en Dios, las adquisiciones y virtudes. Y el segundo aspecto es la religión
no esencial, pertenece a la vida práctica. Muy bueno, muchísimas gracias, Juan. Qué bien. Me gustaría, sobre todo esa conversación de Abdul-Baha con el pastor, que me la enviaras de alguna Sí, te manera. la voy a enviar, te la voy a enviar. Muchísimas gracias, ya la compartiremos. La envío al grupo. Y luego cuando he comentado lo de San Juan Crisóstomo es que realmente le pasa también con Muhammad. Utilizaba pues unos evangelios a lo mejor que no eran los mismos que utilizaban los cristianos. En algunos evangelios apócrifos, pues por ejemplo, aparecía Jesús haciendo figuritas de barro y luego soplándole y luego volaban como pájaros. Esto en los evangelios que conocemos nosotros no está, pero en cambio otros sí. Y también hay algunos, bueno, ustedes conocen la historia aquella que nunca la habíamos oído los cristianos, que cuentan de cuando Jesús se encontró con un perro y entonces todos los demás discípulos, apóstoles, empezaron a decir qué feo que es, qué mal huele, qué podrido, qué tal cual. Y dijo, ¿os habéis fijado en los dientes qué bonitos son? Claro, todo eso nosotros, en una tradición que a lo mejor está por Oriente y en cambio nosotros no la conocemos. Pero es que las tradiciones pues tienen distintos caminos y distintos orígenes y a veces confluyen y a veces no. Y no dejan de ser válidos porque no dejan de ser pues metáforas o ejemplos que Pues, ayudan. pues fíjate, José Luis, eso el año pasado, estando yo en el seminario de la mística, una Sí. chica maya que es de Canarias, estaba hablando sobre la poesía mística de Bajaola y otros poetas y citó esa misma que acabas de decir sobre el perro. Entonces nos Sí. pusimos a buscar allí dónde venía en el Evangelio y es que eso no es de Jesucristo. Es de, creo que lo tengo ahora mismo en un documento, porque después lo hablamos con ella, pero es un cuento extra fuera de lo que es el Evangelio y el cristianismo. Que yo sepa, pero no me atrevo a decir el nombre, pero no sé si viene de Jalil Gibran, pero bueno, lo tengo aquí en el ordenador, porque al haberlo investigado, Jalil Gibran es del tiempo de Abdul-Baha. sí, Jalil es Gibran que sacaría de mucho antes. es una Es una historia, tradición. no, es una tradición del siglo XIX. No Ni es siquiera es de aquellas... antigua. No, no es antiguo para nada, solo que se ha hecho con ella. Yo tengo la investigación aquí en escrito y lo habíamos Ya, ya, ya. comentado también con ella diciendo que ella pues lo había asimilado al Evangelio, pero es que en el Ya, ya, Evangelio ya, ya. esa historia no aparece Es que bajo ningún a concepto. veces hay que tener cuidado con las citaciones. Bueno, Badí ha levantado la mano y también Estela, pues primero Badí que ha levantado una mano y luego Estela. Ya veo Estela que está con ganas de hablar, sí. Badí, Mi- bueno, el que coordina no soy yo, es el amigo que está por ahí. Víctor, coordina tú. Tú di quién tiene que hablar ahora. No, no, si están perfectos, si están en casa, no se preocupen. Estamos muy bien Gracias. así. Primero Badí, mi- Estelita y Juan. sí, el entendimiento que tengo sobre esto que están conversando ahora es de que hay una historia también que cuenta, por ejemplo, Abdul Baha sobre Abraham, de que había un creyente idólatra que estaba en casa del profeta Abraham y que antes de comer quería orarle a un ídolo y después ponerse a comer. Y Abraham quiso impedírselo, pero Dios le dijo a él, no recuerdo bien, pero le dijo que no lo resista, que lo deje ahí, ¿no? A pesar que era el padre pues del monoteísmo, ¿no? Y de los iconoclastas, pero se le permitió, o sea, le dijo que tenga paciencia y lo deje ahí. Y esto lo cuenta Abdul Baha. Yo creo de que a lo largo de los siglos han surgido pues hagiografías y material legendario inspirado en las personas de los profetas y los santos del pasado y se pueden Ujú, haber desarrollado siglos después, ¿ya? ujú. Y tiene un mensaje moral que es valioso. Y si es valioso, el maestro lo puede citar. Abdul Baha puede Bien. tomarlo, citarlo, porque tiene un mensaje que es importante, Y es que un es valor su literario, aunque no respeto sea al histórico. relato. Ya. Sí, y lo quiere transmitir. Abdul Baha no creo que esté preocupado sobre la exactitud y la rigurosidad histórica de que los hechos se dieron Ujú, tal cual, sino más ujú. bien el valor, el relato moral que está ahí. De acuerdo. ¿Sí? Es como yo lo entiendo. Y creo que no solamente es algo que el maestro hizo, sino que también
los profetas del pasado también lo han hecho cuando han hablado sobre Noé o sobre Adán y sobre otras cosas así. Jonás, por que ejemplo, tampoco- Jesús dice Sí. Jonás, te daré la prueba de Jonás. Y realmente Jonás sabe en su día que es un cuentecito, que no se lo tragó Sí, ninguna ballena. Jonás. exacto. Muchas Gracias. gracias, Vadim. Ya Qué tengo la importante. carta. Ya tengo la carta. Es una carta de la Casa Nacional de Justicia del 21 de enero del 2001. Le preguntan de que esto es una historia que cuenta Abdu'l-Bahá y dice la Casa Nacional de Justicia, le contesta este creyente, aunque la historia no es parte de la tradición cristiana ni aparece en el Corán, el Departamento de Investigación advierte que su fuente se remonta a las tradiciones islámicas, como ocurre con frecuencia en la literatura musulmana. Una de esas referencias se encuentra en Al-Mihlad de Bahauddin Muhammad al-Mili de Beirut, preparada hace varios siglos. Esta obra de referencia es una antología que contiene información sobre diversos temas, incluidas las tradiciones, los cuentos, la poesía y la ética islámica. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Sigue coordinando Víctor. Ya, querido Fuad, No, Estela. Estelita, sí, me equivoqué, disculpa. Estelita, porfa, y después Fuad. Y Vadim, baja la mano si ya has hablado, por favor. Se me estaba congelando ahí en el aire. Difícil, porque en Ecuador hace mucho calor. Ya, bueno, calmarse. Oye, Estela. Yo voy a decir nomás que mi abuelita, mi mamá trabajaba, entonces mi abuela era la que nos cuidaba a nosotros, que éramos 6. Y mi abuela nació en 1907. Y mi abuela nos contaba ya esta historia de Jesús que le soplaba las avecitas y le hacía volar, de el perro que estaba muerto y que tenía lindos dientes. Y el niño que ponía agua en una palangana, ella nos decía, o sea, en una batea, en un recipiente, eso. Una palangana. Y ella nos contaba estas 3 historias siempre. Y era de cultura cristiana, claro. Las habría oído. Qué curioso, ¿eh? Porque yo no las había oído nunca hasta que conocí los bajáis. Muchas gracias, Estela. Seguimos con otro participante. Fuad, pues, Fuad, adelante. Ya lo vemos, ya. Fuad. ¿Se me oye? Se Por te oye. supuesto, fuerte y claro. Fuerte y claro. Siguiendo con las preguntas del clérigo Monseñor Abdu'l-Bahá, le pregunta, le responde, mejor dicho, le dice a Abdu'l-Bahá, dice que la realidad de Cristo es el depositario de las infinitas virtudes divinas. A partir de un estudio del griego original de este versículo, algunos eruditos bíblicos modernos han llegado a la misma conclusión. Juan 1:1 describe a Cristo como la expresión o manifestación de Dios. Al griego de la última cláusula es Theos Logos. La llamada versión autorizada lo expresa así. Y él era el verbo de Dios. Esto sugiere que Cristo y Dios eran intercambiables. Sin embargo, como explica el difunto obispo John Robinson, el griego implica una mayor precisión. Cristo era la expresión completa de la palabra de Dios. Y cuando le preguntaron a su santidad Baha'u'lláh, ¿quién es Cristo? Él dijo, Cristo es Kalimat, es la palabra. Y Abdu'l-Bahá también lo describe como el éter. Muchas gracias. Sí, la palabra es que a veces pues, decimos el verbo se hizo carne, el verbo, al principio era el verbo, la palabra en griego es logos, en latín es verbum y en castellano es palabra. O sea, hay quien piensa, pues verbo es algo de acción. No, logos, verbo y palabra es exactamente lo mismo. Es un concepto filosófico griego que entonces estaba, y el Evangelio de Juan, que ya digo es muy posterior a la vida de Jesús, utiliza un poco esos conceptos así poéticos y filosóficos que podían tener relación, que lo entendían muy fácilmente los filósofos griegos.
el logos, pero que además nos coincide y nos sirve muy bien para comprender que Cristo era la palabra, porque además tú mismo estás diciendo Cristo. Realmente Jesús, que también ahí se distingue, todos los estudiosos de la vida de Cristo, lo que distinguen es que Jesús de Nazaret era el ser humano y en cambio Cristo, ungido, ya es el personaje. Y precisamente todo el estudio teológico e histórico está en cómo los primeros cristianos conocieron, los apóstoles conocieron a Jesús y luego Jesús se fue convirtiendo en Cristo, en ungido, que Cristo también es una palabra que se quedó en griego. No sé si merece la pena ahora, pero vamos, que sepan que los judíos estaban esperando que viniera el Mesoaj. Mesoaj, que es de donde viene la palabra Mesías, pero Mesoaj es una palabra griega que significa en griego Christos y en castellano ungido. Y como todo se quedó en griego, los evangelios se escribieron en griego, al principio todo estaba en griego, como el Kyrie eleison, el Christe eleison, y por eso se quedó con la palabra Christos, pero realmente podríamos haber llamado el Mesías. ¿Eh? O si lo hubiéramos traducido a todos los idiomas, pues sería el ungido, el ungidiano. ¿Eh? Entonces, los cristianos se dicen de distinta manera en cada idioma, Jesucristo se dice de distinta manera, pero el original auténtico no era ni Cristo ni Christos, sino que era Mesoaj. Y Mesoaj significa el ungido, el que está untado con aceite, y untado con aceite significaba un personaje muy especial que podía ser el rey, que podía ser pues ese, el ungido, el que vendría algún día. Lleva un poquito de confusión esto que he explicado, pero sí. El que vendría algún día, lo que los judíos esperaban, los judíos siguen esperando el Mesías, el ungido. Siguen esperando el untado con aceite, el elegido de Dios. Por ejemplo, los ortodoxos de Jerusalén no quieren tampoco que los israelíes ataquen a Gaza. Dice, ¿para qué? Si va a venir el Mesías y él lo solucionará todo. Y nos hará todo el territorio será para nosotros. En fin, es otro tema ya marginal. Bueno, hemos hablado bastante. Para terminar, yo no A quiero ver, ser eso, para terminar, Fuad, cuéntanos. definitivamente irme a la cama. Dice que No, otro tengo que aspecto de la cenar. interpretación que hace Abdul Baha de Juan es que considera que el concepto de unidad central para su significado en términos de la relación entre Cristo y Dios, esto implica la unidad absoluta de sus cualidades. Es evidente que estas cualidades siempre estuvieron con Dios. Son inseparables de Él, porque la divinidad no está sujeta a división. Varios teólogos cristianos han leído el concepto de unidad en la segunda cláusula de Juan. La palabra estaba con Dios. Algunos eruditos bíblicos han sugerido que la traducción más precisa de la palabra griega ton theos es la palabra estaba hacia Dios, porque pros es el caso acusativo de theos. Después del verbo ser significa ir hacia. Habría que estudiarlo tranquilamente, ¿eh? Yo lo tengo por ahí, los evangelios los tengo en griego y en latín, además los puedo entender, aunque no los manejo, pero vamos, eso de pros ya no lo encuentro en el original, ¿eh? Joseos era Joseos, Theos. Joseos es Dios y Logos es palabra. Dios, vamos, la traducción que son normalmente clásica en latín ponemos es que Dios, la palabra estaba con Dios. Y tú dices pros, pues puede ser junto a Dios. Bueno, en definitiva, que sea el Espíritu Santo, que sea Cristo, que sea el ungido, siempre es la palabra. La palabra de Dios no es otro Señor distinto, ni tenemos tres señores, el que es la palabra y el que es el Espíritu Santo, sino que todo es acción de Dios. Dios, en cuanto que se manifiesta y habla a través de Jesús, de Moisés, de Bahá'u'lláh, es la palabra que está. Y esa palabra sí que tiene un algo, que también, bueno, en los escritos bajes más bien se habla de la voluntad primordial. Esto nos llevaría muy lejos y creo que ya se sabe del tema y nos estamos profundizando. Y ustedes están a media tarde y yo estoy ya que se me van apagando las luces. Antes, cuando eran las 12, pues decía, se va a convertir esto en una calabaza y yo en un ratón, pero vamos, hoy no tengo excusa, simplemente que, bueno, ya hoy me he levantado muy temprano, me desperté tempranísimo, porque ya soy muy mayor, debe ser eso, pero bueno, he dormido suficiente. Muchas gracias por las aportaciones de unos y otros y todo, Fuad, mándanos lo que puedas esto, ¿eh? Por lo menos me lo mandas a mí si quieres compartirlo con ellos para que lo repartan. Es que tienes un privilegio de poder conocer el árabe. Yo ahí no llego, estoy intentando el inglés y eso sí que lo puedo leer y el griego hasta podría leerlo.
por lo menos los evangelios que son sencillos, que se escribieron en griego, que luego se hayan traducido. Y son de los escritos más fiables, o sea, la autenticidad de los evangelios y del Nuevo Testamento es de los escritos de la antigüedad más fiables, porque en pocos podemos saber de los clásicos romanos o los clásicos griegos que nos haya códices tan antiguos. Eso sí que es verdad. Lo mismo que también la personalidad de Jesús, hubo en el siglo XIX la idea de que Jesús, pues a lo mejor era un mito que se habían inventado. No. Realmente todos los historiadores reconocen que Jesús históricamente existió. Lo que pasa es que luego la explicación que se dio sobre la elevación teórica de Jesús y la divinidad, todo eso ya fue posterior y ya hemos hablado y no vamos a detenernos de nuevo. Pues esperemos que algún día nos compartan este vídeo y podamos más tranquilamente pues verlo, compartirlo y ustedes sigan teniendo cada lunes pues un encuentro tan interesante como espero que haya sido este para ustedes. Muchas gracias. Ahora veo a Miriam de nuevo. A Rudy. Gracias a ustedes. Miriam, Gracias, Rudy, José y tengo Luis. a vos. Encantadísimo de verles y ya nos vemos dentro de otra temporada, cuando pase el invierno. Oye, Un aplauso para don José Luis. Muchas Gracias. 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 Abrazos a todos con mucho cariño y paciencia a ustedes por escucharme. Gracias. A ti. Chao. Buen descanso, Luis. Gracias. Por escucharme a mí. Adiós. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, Hasta la adiós. próxima. Hasta la próxima.